Dios nos siga bendiciendo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos? Cuánto gusto nos da el poder saludarlos a través de este medio, sabiendo que para Dios no hay distancia, sabiendo que para Dios no hay ninguna cosa imposible. Dios es todo y en todo, como dice una alabanza. Él está ahí donde está usted. Usted está en medio de su familia. Usted está en medio de sus hijos. O usted está quizás solo en una habitación o en su sala o donde quiera que usted se encuentre. Sabemos que el Señor está a su lado cuando su corazón está anhelante y hambriento de escuchar palabra que viene del corazón de Dios. Les saludamos en este momento con todo nuestro corazón. Bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Bienvenidos. Les invitamos a que apartemos este momento, que apartemos este tiempo, que nos enajenemos de todos los afanes, que podamos quedarnos un momento en quietud para poder escuchar la palabra y poder meditarla, digerirla como realmente lo dice ella misma, para que nos haga el efecto que Dios quiere que lo haga. Muchas bendiciones. Le invitamos entonces a un momento de oración para poder iniciar. Oremos a Dios con todo nuestro corazón. Padre Celestial, a ti venimos, Señor, ahora, Padre, con todo nuestro corazón, para rendirte tributo, Señor, tributo de alabanza, tributo de adoración, tributo de honor y gloria a ti. Muchas gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Muchas gracias porque podemos decir que hasta aquí jamás nos has dejado, no nos has abandonado. Muchas veces nos hemos visto, Señor, en situaciones adversas, pero aquí estamos. Ahí están tus hijos, los hermanos, los amigos, Padre. Cada uno, Señor, sabiendo que tú amas a los que te aman, sabiendo que tú, Señor, honras a los que te honran. Gracias te damos por todo. Pedimos ahora, Señor, que tu presencia se haga real en cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos, ahí en el lugar donde están, igual que acá donde estamos nosotros, Señor. Tu gloria, tu presencia descienda y toma, Señor, la vida de cada uno. Haznos estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, oh Dios, concerniente a tu palabra, concerniente a tu reino, Señor. Gracias, Padre, bendice cada uno de los hermanos, a los niños, Señor, a los jóvenes, a los ancianos, todas las edades, Padre, sean benditos, Señor, sabiendo que tú eres muy bueno y anhela, Señor, que nosotros estemos junto a ti. En el nombre de Jesús, tú tienes la palabra, glorioso Espíritu Santo. Amén. Tenemos como tema ahora, queridos hermanos, acerca de la palabra del Señor, llamamiento a una vida diferente. Saludos a todos, saludos a los de MIT, a los fieles de MIT que están allá presentes. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a los hermanos que también se reportan. Muchas gracias por sus reportes, pues eso nos indica que usted está allí, está atendiendo al mensaje, y para nosotros pues es como una comunión, y los que no se pueden reportar por alguna razón, pues nosotros tenemos la fe que usted está ahí escuchando el mensaje. Amén. Bien, la palabra del Señor entonces nos enseña, nos hace un llamado muy especial a vivir una vida diferente, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Una vida, la vida distinta, la vida de santidad.
el caminar en la santidad de Dios. De hecho, el título de la palabra que tenemos ya en pantalla, el título dice llamamiento a una vida santa, una vida diferente. Vamos a leer esta palabra, esperando que usted tome nota de esta palabra, pues es una palabra que viene del cielo, del corazón de Dios para todos nosotros. Dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Amén. Para todos nosotros los humanos, es como que la palabra de Dios o los caminos de Dios son un poco confusos o extraños para nosotros. Pero nosotros, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces estamos hambrientos y sedientos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Entonces esa vida diferente que el Señor nos recalca en su palabra, es una vida diferente a lo del mundo. Por eso le llama diferente. O sea, es una vida que ya no es como los del mundo. Los cristianos genuinos y verdaderos ya no se conforman, como dice la palabra, como vive el mundo. ¿Y cómo vive el mundo? El mundo entero sin Dios vive una vida sin ley de Dios. Tiene leyes, pero leyes humanas, leyes terrenales y leyes de autoridades que muchas veces no se cumplen. Y hay leyes que también no son de Dios, que van en contra de la palabra de Dios. Pero vea, entonces tenemos el llamamiento como los hijos de Dios de vivir una vida diferente a la vida del mundo. Nosotros tenemos Padre en los cielos, nosotros tenemos ley de Dios que nos rige la vida y la conducta de cada uno de nosotros. La palabra del Señor entonces nos enseña acerca de cuando nosotros amamos a Dios, entonces vamos por la fe en el Señor y por amor a Dios, vea, por esa esperanza, esa promesa que tenemos en el Señor, que le vamos a ver. Por esas razones es que nosotros anhelamos realmente observar las Escrituras y procurar responder al llamamiento de esa vida distinta, de esa vida diferente, de esa vida santa que el Señor nos dice en su palabra. Podemos pensar, y quizás usted también lo puede pensar, y quizás usted puede decir, pero eso no es posible. Eso es muy difícil. Y realmente es así. Eso es, humanamente es difícil, humanamente esto es imposible. Llevar una vida santa, una vida perfecta como el Señor nos apremia a que la llevemos. No podemos llevarla de una manera religiosa, una vida religiosa legalista, un esfuerzo humano, que terminamos quizás decepcionados de nosotros mismos, decepcionados, frustrados. No podemos llevar eso así, sino que es
una vida en los cuales, hermanos y amigos, cuando nos entregamos a Dios y no nos quedamos estancados, sino que empezamos en el proceso de caminar con Dios, en el proceso del camino de santidad. Porque no es suficiente decir que yo ya repetí la oración de fe, ya repetí la oración de aceptar a Jesús, entonces ya soy salvo. Ahora yo ya hice esa oración, ya está bien, yo soy salvo. Perfecto. El Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero no nos tenemos que quedar ahí, no es suficiente. Es el primero y más grande del paso que damos. Pero si nos quedamos viviendo la misma vida sin observar las leyes de Dios para caminar en sus caminos, de verdad que no es suficiente. Es un proceso entonces de crecimiento espiritual, un gran anhelo y una gran necesidad de vivir la vida santa que el Señor le agrada. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo de 1 Pedro en el capítulo 1 y en su versículo 13. Mire lo que dice acá. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vean. Luego dice, sed sobrios. Dos cosas nos pide acá en el primer versículo. Primero, hay que ceñirse en los lomos del entendimiento. Y luego hay que ser sobrios. Sabemos que los lomos están, podemos decir, un poco abajo de la espalda, ¿verdad? Está como que entre la espalda y la cintura. Ahí están los lomos. Entonces el Señor dice, hay que ceñirse los lomos del entendimiento. Sabemos que ceñirse es como amarrarse, por ahí creo que tenemos la definición, es como que amarrarse, apretarse, ¿verdad? Vean, gracias a los hermanos acá que me están poniendo aquí en la pantalla, ceñir es apretarse de nuevo la faja. ¿Qué se puede entender de esto? Fajémonos entonces. Y cuando nosotros pensamos en una persona que se va a fajar, es porque va a tener un trabajo riguroso, un trabajo que necesita esfuerzo, un trabajo en los cuales no tenga aquella inseguridad que se le va a caer la ropa. Recordemos que los antiguos usaban túnicas y las túnicas eran largas hasta los tobillos, las túnicas les llegaba hasta las muñecas de la mano y esas túnicas, si no las amarraban, no las ceñían, me imagino que no les dejaba movilizarse con facilidad. Entonces tenían que ceñirse, por eso el apóstol Pedro, me imagino que ha de haber pensado en esa clase de traje, en la túnica, para ponerlo como un ejemplo de ceñirse, apretarse, fajarse bien los lomos. Pero ahí decía de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos. La palabra del Señor nos dice, para que nosotros, mire, los lomos de vuestro entendimiento, para que nuestra mente ya no sea como las que teníamos antes, ya no sea como las que teníamos en el mundo. Recuerden, hermanos y hermanas, que cuando nosotros no habíamos venido a Jesús, andábamos sin dirección. No teníamos una certeza de Dios, de su palabra. Teníamos la idea de un Dios que está en los cielos, pero más allá no sabíamos, solo sabíamos que era un Dios que castigaba. Y ahí nomás. Pero la palabra del Señor ahora nos enseña que nos ciñamos entonces en los lomos del entendimiento,
vea, para que nuestro entendimiento, nuestros pensamientos ya no sean como los que teníamos en el mundo. Pensamientos, mire, de pecado, pensamientos impuros, pensamientos apartados de la verdad de Dios, pensamientos, mire, amados hermanos, así que en el aire, sin dirección de Dios, sino que la palabra del Señor ahora nos dice que tenemos que cuidar nuestros pensamientos y tenemos que llenarlo de la palabra de Dios. Por eso es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dios perdona nuestros pecados, el Señor nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad. Entonces la sangre de Jesús nos purifica, entonces nos desvaciamos de todo lo malo, pero no nos podemos quedar así, sino que luego somos llenos de la palabra de Dios, que es nuestro libro de fe que conduce nuestra conducta, nuestro carácter, nuestros caminos. Bien, entonces, sigue diciendo la palabra, que entonces ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, sé sobrios. Lo sobrio significa estar atento. Es lo contrario de estar borracho. Lo contrario de estar enajenados de la verdad, de la realidad. Mire, entonces ser sobrios es estar, vea, amado hermano y hermana, es estar atentos, estar cuerdos. Mire, ¿por qué? Porque no debemos emborracharnos de las borracheras de este mundo. ¿De qué clase de borracheras? O sea, el afán, la ansiedad, que venga a ponernos la mente cerrada, la mente oscura, para no estar atentos a la vida santa y recta que nos dice la palabra. Nos habla entonces la palabra del Señor acerca de ser sobrios. Podemos entenderlo. Gracias a los hermanos, aquí vemos el significado de sobrio. Nos dice así. ¿Qué es? Mire, ¿qué es? Es moderado, es discreto. Mire, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar o de moverse en sus costumbres. Wow, aquí nos enseña entonces la palabra de Dios. Es sobrio. Entonces nos enseña a nosotros que debemos de tener dominio. ¿Vea? Dominio propio que viene de Dios, que nos da dominio propio, nos da poder, nos da autoridad sobre la carne, porque estos son frutos de la carne. Mire, moderado, quiere decir equilibrado. Significa que tiene dominio sobre así que todos los deseos de la carne. Y luego dice discreto. Quiere decir que es una persona discreta. Podemos pensar en que sabe manejar los ambientes, sabe manejar los momentos difíciles, las discrepancias. Podemos pensar discreto, es que sabe moverse, mire, en medio de situaciones difíciles. Sigue diciendo en especial en comer y beber. Sobrio quiere decir que no se emborracha en comer más de lo que debería de comer. Mire, puede ser una embriaguez, comer y beber, y luego ahí sí que enfermarse, porque no puede tener dominio. Entonces ser sobrio, nos dice la palabra sobrio acá, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. Podemos pensar que es una persona que tiene dominio y eso es un fruto del Espíritu Santo. Entonces el apóstol acá dice, entonces, muy bien, primero, síganse los lomos del entendimiento
y aprendan ahora que han nacido de nuevo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice, miren, sed sobrios. Ya pudimos definir esta palabra, dominio propio, comprendido y entendido. ¿En qué? En la palabra de Dios, en su vida diaria. Y estando sobrios significa estar atentos, saber. Y luego dice, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este pasaje nos habla acerca de una gran promesa. Y la promesa de que Jesucristo va a venir. Entonces tenemos que estar entendidos en la palabra para obedecerla, para andar en el camino de santidad. Tenemos que estar sobrios para que no nos encuentre el Señor. Así que enajenados de la santidad, enajenados de la voluntad de Dios y embriagados en todas las cosas del mundo. Por eso dice el Señor, si tenemos esa promesa, yo podría decir, si tenemos esa promesa, si creemos en esa promesa de la venida del Señor, del día del arrebatamiento, mire, entonces podemos nosotros con esa fe en el Señor llevar a cabo esta palabra. Por tanto, seguir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Estas dos palabras entonces nos hace comprender que la promesa de la venida de Cristo tenemos que esperarla, pero no enajenados, sino sobrios y entendidos en la palabra. Amén. La palabra del Señor entonces nos sigue diciendo acerca de la sobriedad. Como hijos de Dios, como cristianos en Jesús, entonces tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos llevar por las cosas que nos rodean, por los momentos difíciles. No nos debemos dejar llevar y conducirnos como se conduce el mundo, porque el mundo no está esperando al Señor. El mundo no cree en la segunda venida de Jesús, y si la cree, no tiene la dirección cómo esperarlo, porque no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a la obediencia al Señor, sino que sigue palabreríos humanos, es que dicen, es que yo escuché, es que así oí por ahí, sino que el Espíritu Santo mismo nos ayuda a llevar esa vida de hijos de Dios, esa vida de preocuparnos por agradar a Dios nuestro Señor. Entonces podemos nosotros encontrar estas dos palabras para estar ceñidos. Recordemos que nuestro entendimiento es atacado por el enemigo. ¿En dónde ataca el enemigo? Satanás. Cuando quiere atacar a un creyente, le ataca en la mente. Alguien dijo que esa era su pista de aterrizaje, su primera pista de aterrizaje para llegar a un cristiano. Es su mente. Es atacado en pensamientos negativos, pensamientos muchas veces de dureza del corazón, pensamientos contrarios a la palabra de Dios. El enemigo le susurra a la mente, al oído. Mire, por eso es que el Señor dice, fajemos nuestro entendimiento y esforcémonos, creámosle al Señor, porque tenemos una gran promesa, y por esa promesa caminemos la vida santa, la vida diferente, la vida del mundo. No permitamos que el enemigo haga nido en nuestra cabeza, como alguien dijo, que no podemos nosotros evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza,
pero sí podemos evitar que se paren en nuestra cabeza y que hagan su nido y que de ajuste pongan huevos en nuestra cabeza. No, nosotros no lo vamos a permitir. Los ataques de Satanás llegan a la mente del cristiano, a la mente, no importa la edad que tenga, para dictarle pensamientos negativos. Como muchos dicen, el Señor dice que va a venir, pero no es cierto. En la misma carta de Pedro, en algunos de sus pasajes, el apóstol Pedro dice que ustedes crean en la venida del Señor y no sean como unos que tienen la venida del Señor por tardanza, porque Él vendrá. Pero el que no le cree al Señor, le cree al enemigo, a Satanás, el mentiroso, que dice, no, que el Señor siempre han dicho que va a venir y nunca viene. Tantas cosas han pasado, hemos pasado y no ha venido y no viene. Son pensamientos que el enemigo pone, pero nos va a sorprender. Por eso debemos estar preparados en todo tiempo, en todo momento, ceñidos nuestros lomos. Ahí sí que con nuestro entendimiento en la palabra del Señor, porque Él vendrá pronto. No permitamos que el enemigo ataque nuestros pensamientos. No permitamos que ataque nuestra mente. Gracias a los hermanos acá que nos pusieron acerca de lo que dice la palabra del Señor en el libro de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Vean? Entonces podemos ver que nosotros debemos entonces poner nuestra mirada en el Señor. Podemos poner nuestra mirada en la palabra de Dios. Busquemos su presencia. No dejemos que el enemigo llene nuestra mente de pensamientos negativos. No dejemos que llene nuestra mente, pues nuestra mente debe ser la mente de Cristo, como dice su palabra. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Busquemos tener la mente de Jesús y procuremos llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Luego sigue diciendo en el versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Versículo 14 de 1 Pedro 1, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¡Wow! ¡Qué consejo de Dios! ¿Qué es conformarse? Es no hacer nada. ¿Qué es conformarse? Es darse por vencido. Es decir, yo no puedo vencer. Esto para mí es imposible. Mire, de esto como me gusta. Porque el pecado es algo que complace la carne. Cualquiera que sea la inclinación al pecado de la carne, complace la carne. Miren, las modas, las formas de vestirse. Eso para las hijas de Dios y los hijos de Dios, y la transformación que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos vestimos como el mundo. No es porque seamos religiosos, no es porque es un legalismo,
No, es que no podemos. Hay algo que hay en nuestro interior que no nos sentimos bien. No porque nos van a regañar en la iglesia, no porque alguien nos va a llamar la atención. Es una decisión interna por la transformación del gran poder de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Hoy en día, mire cómo está la moda del mundo. Hay bastante desnudez. Ya la pornografía, mire, ya no hay que esperar horas o algo en los anuncios y cosas así. Mire, mucha desnudez, mucho pecado, mucho se insta la sensualidad. Eso era antes, cuando estábamos en el mundo. Por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, porque no conocíamos a Dios, ignorábamos su palabra, no la entendíamos. Ahora ya no. Por eso el Señor dice, fájense el entendimiento para saber lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. Veamos cómo está el mundo actual. La inocencia de los niños ya le es robada. Ahora los adultos en sus conversaciones, inclusive en sus casas, las familias, los padres, hablan delante de los niños cosas de adultos, robándole la inocencia a los niños. Lástima. De verdad, eso es el mundo. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Qué hermoso es cuando nuestros padres nos sientan y nos platican en una forma sana, en una forma correcta, las cosas que se tienen que aprender según la edad, en las cosas del sexo, en la vida del joven, del adolescente, del niño. Pero ahora vemos cómo está el mundo. Ya la inocencia es robada, es quitada. Vemos cómo es el mundo. Por eso dice su palabra que nosotros antes vivíamos de esa manera. Antes teníamos conversaciones que no agradaban a Dios. Antes, así que podíamos nosotros criticar, murmurar, degradar a las autoridades, decir cosas. Eso era antes, cuando estábamos ignorantes de que Dios dice en su palabra que no debe ser así. Aunque no estemos de acuerdo con las autoridades, con su forma de ser, con su forma de gobernar, que no están haciendo bien las cosas. Pero Dios no permite que les faltemos el respeto, criticando, diciendo cosas duras, sino que es una vida de santidad, una vida nueva. Entonces la vida de un creyente es orar por ellos. Porque cuando nosotros los criticamos, estamos diciendo que nosotros somos sus jueces. Cuando nosotros murmuramos contra una autoridad, murmuramos contra autoridades que Dios ha puesto, autoridad en el trabajo, jefe en el trabajo, autoridad del gobierno, autoridad en el hogar, el esposo, la cabeza de familia. Mire, autoridad en la iglesia. Si nosotros murmuramos y todo eso es falta de santidad, estamos diciendo que nosotros somos sus jueces y podemos murmurar y decir todo lo que queramos. Vean, eso no es la vida que le agrada a Dios. La vida que le agrada a Dios es una vida nueva. Por eso somos llamados a una vida diferente, a una vida que el mundo no comprende, el mundo no entiende. Para el mundo estos están locos, para el mundo estos son unos tontos, para el mundo estos son dejados, para el mundo estos son raros, estos son extraños. Para el mundo pueden decir todo, pero nosotros los cristianos ya no somos del mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Somos ciudadanos que nos estamos formando para vivir en el cielo. Podemos pensar que somos ciudadanos, miren,
que no es de esta tierra, ciudadanos del cielo. ¡Hala, esos ciudadanos del cielo cómo son! Todos raros, todos extraños, aburridos. Miren cómo se visten. ¡Hala, hay ropa a la moda! ¡Qué lindo! Que esto y que el otro. ¡Cuántas cosas! Nosotros somos ciudadanos que nos estamos formando para vivir en el cielo. Nosotros somos aquí, somos transitorios, pasajeros, dice la palabra. Por el momento estamos aquí en esta tierra, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, nuestras costumbres ya no son del mundo, nuestras conversaciones no son del mundo, y no tenemos que dejar que en nuestra mente también sean metidos pensamientos en contra de Dios, en contra de la naturaleza divina. El mundo entonces vemos, es sin ley. Pero dice el Señor, vivía en ignorancia. En la gran ignorancia de ¿qué? De la palabra de Dios, de la ley de Dios. Entonces, como hijos obedientes, nosotros ya no nos conformemos a esos deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Llamado a la santidad, llamado a vivir la vida nueva, ciudadanos del reino. Nos estamos formando como tal, ciudadanos del reino. No es una vida dura, no es una vida pesada. Alguno dirá, por eso es que a mí no me gusta el evangelio, por eso no quiero aceptar, porque todo no se puede, todo ya no. Y yo no puedo dejarlo. Otros dicen, yo mejor primero voy a dejar las malas costumbres, primero voy a dejar de emborracharme, voy a dejar de adulterar, de fornicar, de mentir, o en fin, todo lo que es la inclinación de la carne. Primero lo voy a dejar y luego voy a aceptar a Cristo. Imposible que nosotros, humanos, podamos con nuestros esfuerzos dejarlo. Eso solo Dios lo puede hacer a través del verdadero nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, y luego comienza el proceso de crecimiento espiritual, el proceso de vida, de santidad. Y no es gravoso, como dice la palabra del Señor, sino que para el que ama a Dios es agradable, es alegre, ¿cómo le pudiera yo decir? Es una naturaleza nueva, es un sentir maravilloso que se siente tan, ¿cómo le podría decir? Alegre, satisfecho, y aunque no somos perfectos al 100, tropezamos, nos resbalamos, pero el Señor dice en su palabra que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia. La sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica. Sigamos viendo lo que dice la palabra en el versículo, estamos en el versículo 14. Veamos el versículo 15 y versículo 16 acerca de esta palabra. Dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Quién fue el que nos llamó? El Señor. Alguien bromeando dijo que cuando estaba inmaduro en la vida cristiana, dijo que alguien preguntó, ¿quién lo llamó a Dios? Ninguno, dice que contestó en su mente. Yo decidí y fui y busqué a Dios. Pero ya cuando comprendió mal la palabra, entonces mejor le dio risa, porque dijo, no sabía yo que nadie puede ir a Dios, sino que es a través de la obediencia al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que hace el llamado, y de nosotros es obedecer o desobedecer. ¿A cuántos el Espíritu Santo ha llamado? Al mundo entero, el Espíritu de Dios ha llamado. Ha hecho su trabajo de ir y de hablar y de redarguir de pecado, pero el mundo entero no obedece. Entonces, dice aquí la palabra, sino como aquel que os llamó.
es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor entonces nos apremia al camino de santidad. Nos apremia a andar en ese camino. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, entonces yo he aprendido esto, de que el hijo o la hija se parece al Padre. Nosotros no conocemos a Dios en lo físico, porque Él es espíritu. Su palabra dice que Él es santo, perfecto, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay ninguna impureza. Él es perfecto y santo. Entonces, nosotros no le conocemos en lo físico, pero en el Espíritu Santo que puso en nuestro corazón cuando le recibimos como Señor y Salvador, nos hace sentir su presencia y su carácter lo podemos ver en la palabra. Entonces el llamado del Padre, ser santo, como Él es santo, entonces nos tenemos que parecer en Él, en su carácter, en su inclinación. El explicar la vida de santidad no es fácil. El explicar la vida de santidad es difícil. Como que nos enredamos, como que nos trabaninos ahí en la palabra, perdón. No es difícil, pero yo puedo comprender lo que dice la palabra. Para lograr explicar en conclusión, ser santos es ser como Cristo. ¿Cómo fue Cristo en esta tierra? ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús en los evangelios? Mire, es ser como Cristo. Y a mí me impactó mucho la revelación de la palabra que el Señor le dio al hermano Álvaro en el mensaje del domingo, acerca de los frutos, perdón, el fruto del Espíritu Santo, escrito en Gálatas 5:22, donde el Espíritu Santo les reveló que el fruto del Espíritu Santo, eso era el carácter del Señor Jesús. El carácter de Jesús. Mire, ahí se confinan los frutos que dice Gálatas. Veamos. Gracias aquí a los hermanos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos son? Veamos. Son 9 frutos. Aquí son 9 frutos, pero en la Biblia podemos encontrar mucho más frutos y más frutos. En conclusión, ¿cómo podemos explicar la santidad? Que nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? ¿Cómo era el carácter de Cristo? Se resumía en estos frutos. Mire, qué maravilloso, de verdad, qué impacto el aprender eso. ¿Y cómo era Jesús? Mire, amor, era amoroso, se mantenía gozoso, tenía paz, era paciente, benigno, mire, bondadoso, nunca perdió la fe en el Padre Celestial, manso, como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenía una templanza cuando lo atacaban los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Con qué tranquilidad y templanza les respondía. Mire, los dejaba callados. Ahí sí que desarmados. Ya no tenían ninguna palabra que responderle y de qué seguirle acusando.
Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Podemos pensar que la santidad se resume en esto, en el carácter de Jesucristo. Qué impactante es que el Espíritu Santo nos enseña acerca de esto. Mire, benigno, gracias a los hermanos que me están poniendo aquí las definiciones, que se caracteriza por mostrar buena voluntad. Se caracteriza, mire, por mostrar comprensión, simpatía hacia una persona o un grupo. En pocas palabras, es una persona que no es carga para los demás. Y cuando uno se convierte en una carga para otros, cuando tiene mal carácter, siempre está buscando alguna forma que achacar a los demás, señalando a los otros, buscando cómo tener discrepancias y situaciones de esa forma. Vea, se convierte en una carga, mas un benigno, mire, comprensivo, tiene empatía, procura, mire, tener paz y ser él. Así que hacer la paz. Hacer la paz no significa por fuerza. Miren, hermanos, que uno vaya a buscar cómo se firma la paz y todo para hacer la paz. La paz la podemos firmar en nuestro corazón. El Espíritu Santo lo firma en nuestro corazón. Porque ¿de dónde vienen las guerras? Empieza aquí en lo interior, en las familias. Ahí comienzan las guerras. Entonces, la empatía es participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Generalmente en los sentimientos de otra persona. La empatía entonces es ponerse en el zapato, mire, de otra persona. Como Jesús lo dijo, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Pero ¿cómo vive el mundo? Se alegra si su enemigo le va mal. Se goza si su enemigo le fue de lo peor. Mire. Y si sus amigos o algo le va bien y tiene grandes victorias, pues a algunos les da envidia. Veamos cómo es la vida vieja, la vida del mundo, la vida de la carne. La carne, la vieja naturaleza pecaminosa, no nos permite estar preparados para el día de la venida de Cristo, para el día del arrebatamiento, porque sus frutos, mire, son en contra del camino de santidad, la vida de santidad. Primera Juan, en el capítulo 1 y versículo 7 de la primera carta de Juan nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Vemos entonces que la palabra del Señor nos sigue enseñando acerca del fruto del Espíritu Santo que caracterizó a Jesús en su humanidad aquí en la tierra cuando estuvo acá en medio de nosotros, en medio de este mundo, personas malvadas como somos nosotros. Jesús se movió acá así que en la santidad y la pureza. ¿Por qué? Entonces sí, pero si andamos en luz como Cristo, mire como Él está en luz, ¿cuál es el fruto? La comunión unos con otros. No hay por qué decir estoy enojado con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo o la esposa. No hay por qué decir me quedé enojado. Nunca hay que enojarse. ¿Quién se enoja? Usted nunca se enoja. Todos nos enojamos. Todos tenemos ese sentimiento, esa emoción. Pero para el cristiano, como Jesús dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso no tiene que durar. Tiene que encaminar sus pasos lo más pronto posible, pedir perdón y perdonar. ¿Por qué? Porque si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión.
Entonces no hay por qué estar viviendo como enemigos en casa. No hay por qué estar viviendo en esos enojos. Miren, porque es una comunión que tenemos con Dios y el fruto es que tenemos comunión unos con otros. Ay, miren lo más maravilloso. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No que nos haya limpiado o nos limpiará, sino que es un presente, nos limpia. Significa que nosotros procuramos desarrollar el camino de santidad, el carácter de santidad, pero no somos perfectos. Nosotros tropezamos, pero mire, la sangre de Jesús está vigente. Todos los días nos limpia, todos los días nos mantiene limpios delante de Dios. El cristiano está aún con sus pies en esta tierra. El cristiano aún tropieza, pero con la gran diferencia que no se queda así conforme, sino que rápidamente pide perdón a Dios, pide perdón a quien haya ofendido o perdona a quien lo ofendió. Esa es la diferencia. Entonces la sangre nos limpia. Limpia es un presente. Todos los días. Mire, limpia ¿de qué? De todo pecado. Con eso no significa que vamos a abusar de la misericordia de Dios. En 1 Juan 1:9, si no recuerdo mal, dice, estas cosas os escribo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecado habéis cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Si el Señor no nos hubiera dado ese balance, nadie lograría el camino de santidad. Pero a diferencia del creyente, bueno, ¿cómo podría yo explicarle? Vea, la diferencia de un creyente a uno que no ha recibido a Jesús y que está en la ignorancia de sus pecados, es que el creyente no puede vivir con una conciencia sucia. No puede, porque tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no lo deja en paz hasta que arregle las cosas. Mire, no le deja tranquilo. Entonces la diferencia es que el creyente, mire, es limpio de pecado, pero tiene que confesarlo, tiene que decir el nombre del pecado y tiene que rectificar qué es lo que está haciendo. Vea este pasaje maravilloso. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Por los nuestros y por los de todo el mundo. Todo el que quiera. Todo el que, como dice la palabra, que andamos en luz, como Él está en luz, muy bien. Procuremos andar en la luz. Procuremos andar en santidad. La diferencia de un hijo de Dios es que es un pecador arrepentido, que siempre está pendiente de su comunión con Dios, de su buena relación con Dios, está pendiente de la ley de Dios, tropieza, se resbala, no es perfecto, pero está procurando, pero está en lo que está. Procura tener una conciencia limpia. No puede vivir con una conciencia sucia. Quizá alguien dirá, pero mire, pastora, eso no es cierto lo que usted dice. Yo conozco mucho cristiano que sale de su iglesia de ir a alabar y adorar a Dios y a la vuelta está en lo mismo. Por ahí pasa escondido en una tienda a traerse su cerveza y por ahí se la toma con una pajilla escondido. O mire otro y mire, y así podemos nosotros pensar. Vea hermano y hermana, amigos. Estas personas, sus conciencias se les encalló. Permitieron que su vida ahí sí que fuera una vida de engañarse a sí mismos.
Y el mal no es para ninguna otra persona, sino para sí mismos. ¿Vea? Entonces, de tanto engañarse a sí mismo, su conciencia ya no la mantuvo limpia, ya no procuró tener la conciencia limpia como la palabra del Señor nos enseña, sino que esa conciencia se le encalló y, por decirlo así, ya no le funciona, ya no le dice nada. Entonces, este ya no es un creyente en Jesús, esto ya es pues es un inicuo, es un impío, es un inicuo, está cometiendo pecados de iniquidad, y la iniquidad son los pecados repetitivos y repetitivos, y que de ahí no sale y así se queda. Pero el creyente que está procurando la vida de santidad no puede permitir una conciencia sucia, no puede tener conversaciones sucias. Si se pone a criticar y a tener conversaciones de criticar y criticar, su conciencia no se lo permite. Pide perdón a Dios y se arrepiente de lo que está haciendo, y luego lo va a pensar mejor, seguir con esa forma de conversaciones, con esas formas de ser. Vemos entonces la palabra del Señor nos habla acerca de la santidad. Cuando el apóstol Pedro escribió esta palabra, podemos pensar que estaba pensando en el Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 11 y versículo 44a. Mire, podemos pensar que el apóstol Pedro estaba pensando en este versículo que dice, vean, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras, miren, personas. No contaminemos nuestra boca, nuestros oídos, nuestra mente. No contaminemos nuestra lengua. No contaminemos los miembros de nuestro cuerpo. Mire, porque si somos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces ya no somos de nosotros mismos. Somos de Dios. Somos templo de Dios, templo de carne y huesos, que caminamos por las calles, personas comunes y corrientes como todos, con las mismas necesidades de comer, de alimentarnos, de techo, de calzado, de ropa, de un trabajo, de un oficio, de una forma de ganarse la vida muy honradamente, pero por dentro ya no somos los mismos. Es ahí donde la vida de santidad, el camino de santidad, sale entonces de la persona. Pone que va en el tráfico, va manejando, resulta que a alguien le faltó el respeto ahí, o no le dio bien, o se le pasó y por poco lo pasa trayendo. Mira, hay gente que se pone a maltratar y a decir de todo, y quizás ni lo oyó el que pasó ahí, pero ya en su corazón, en su mente ya maltrató. Entonces no ha cambiado. Está viviendo como la vida que tenía antes, como dice la palabra. Vean. Me estoy recordando de un viejo predicador que una vez puso un ejemplo, y a mí me dio un poco de risa, pero es real. Vea, ¿cómo saber si alguien está en santidad? Decía este predicador. Cuando tenga un martillo en la mano y esté clavando un clavo en algún lado, en algún mueble, en la pared, y se da un martillazo en el dedo, solo espere a ver qué dice. Se sabrá si está en santidad o no. Eso fue un ejemplo que puso este antiguo predicador que a mí se me grabó su ejemplo. Vemos entonces, el Señor nos apremia a ser santo. Santo, santo, porque si somos sus hijos, nos parecemos a Él, porque Él es santo. Muy bien, vamos a ir concluyendo de este tema de la santidad. La santidad es un regalo de Dios. La santidad es la gracia de Dios para nosotros. Y como conclusión, la santidad, hermanos,
se va desarrollando, se va procesando, 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 hasta llegar a la perfección, como la palabra del Señor lo demanda. Mire, entonces debemos de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. ¿Por qué le debemos de obedecer? Porque le amamos. Su palabra dice que si le amamos, entonces le obedecemos. San Juan 14, capítulo 14, versículo 21 a 23. Con esto concluimos. Vean lo que dice la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. ¿En dónde está la morada del Señor? Los que le aman, los que le creen, y por amor, porque le creemos a sus promesas y estamos esperando su venida, le amamos y procuramos el camino de santidad. Obedecer entonces a la palabra del Señor es como decirle, Señor, te amo. Todos nosotros alabamos a Dios, le adoramos con nuestras palabras y con qué facilidad nos sale la expresión, Señor, te amo, te amo. Pero ¿cómo decírselo con más certeza? Es cuando obedecemos su palabra, le estamos diciendo, Señor, te adoro, Señor, te amo con todo mi corazón. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos y amigos. Sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esperamos que esta palabra podamos digerirla en el Espíritu y que nuestra vida sea transformada y cambiada cada día, porque sabemos que el Señor viene y cuando Él venga, dice su palabra, que las vestiduras de la novia del Cordero, que es la iglesia, que somos los que hemos recibido a Jesús, miren, sus vestiduras deben ser limpias, puras, sin mancha, sin arruga. Vea que son las acciones justas de los santos, dice su palabra en el libro de Apocalipsis. Así es que, amados hermanos, estimados amigos, que esta palabra transforme nuestras vidas cada día. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, qué gran desafío nos haces con tu palabra. Pero no podemos decir, Señor, que nos pides cosas que no podemos. Tu palabra nos enseña que es a través de tu Santo Espíritu que nos da la verdadera transformación de vida. El Espíritu Santo de Dios que tú has enviado para sellar nuestros corazones y para guiarnos a toda verdad y redarguirnos cuando estamos mal. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesucristo, por tu sangre preciosa que nos limpia, que nos purifica día con día. Gracias, Señor. Ayúdanos a desarrollar y a procesar cada día, Señor, nuestros actos y que renunciamos hoy la vieja manera de vivir. Renunciamos hoy todas las cosas que no hemos dejado, que le pertenecen al mundo, que le pertenecen, Señor, a los que están viviendo en la carne. Renunciamos con todo nuestro corazón y te decimos, Señor, lávanos con tu sangre, límpianos con tu sangre, danos una conciencia pura, una conciencia santa, una conciencia, Señor, que nos redarguye a través de tu Santo Espíritu para mantenernos puros y limpios, porque estamos esperando el día de tu venida. Gracias porque tú vienes pronto
Y nosotros anhelamos verte, anhelamos, Señor, estar contigo, porque es la realización más grande y gloriosa que nosotros estamos esperando. Bendito seas, Padre. Toma la vida de nuestros hermanos. Benditos sean todos los hermanos y los amigos. Que esta palabra sea sellada en cada corazón, Señor. Benditos sean, Padre, en su salida y su entrada. Llénalos de tu poder y de tu presencia. Fortalece cada uno, Señor. Haz que esta palabra cobre vida en nosotros, Señor, y que podamos cada día, Señor, agradarte, porque te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos y amigos. Muy buenas noches y hasta pronto. Amén.